Lo dijo él. A primera hora. 7:23 en la mañana. Hablemos de los temas políticos y está enlazado con nosotros vía telemática el asambleísta de ADN, Adrián Castro. A la legislador, bienvenido, buenos días. Le saludamos mi compañera Andrea Orbe y quien le habla, Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Hola, buenos días, asambleísta. ¿Qué tal, Andrea? Fabricio, qué gusto inmenso saludarles, igual a todos los amigos, amigas que nos están escuchando desde sus casas y oficinas y algunas personas de este momento. Gracias a usted por la gentileza de conectarse a nuestro espacio de información y de entrevistas. A ver, ayer el presidente de la Asamblea Nacional, Nils Olsen, ha anunciado, presentado un documento formal a través del cual convoca o pretende convocar, que no había fecha en ese oficio, al menos yo no encontré una fecha exacta, al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, para que comparezca ante el Pleno del Legislativo y ofrezca explicaciones sobre estas amenazas que recibió el juez Carlos Serrano, el juez anticorrupción, por parte de un narcotraficante serbio que fue sentenciado en su momento por el juez Serrano. ¿Cómo ve usted este panorama? Y yo no sé si tiene información adicional que nos permita saber cuándo la Asamblea, porque la Asamblea hoy se supone tendrá sus dos últimas sesiones de pleno en la tarde, que serán virtuales. El lunes entrará un receso constitucional cuya suspensión ha sido solicitada, entre otras, por la asambleísta de Revolución Ciudadana, Viviana Veloz. Pero yo le pregunto a usted si esta convocatoria tiene fecha o sería después del receso, o qué va a hacer la Asamblea en ese sentido, asambleísta Castro. Bueno, primero, Fabricio, quiero solidarizarme pues con todos los magistrados en el país, porque yo vengo manejando una causa y usted la conoce, en la fiscalización de muchos casos que tienen que ver de alguna manera, con la justicia, ¿no? Y hay algunos jueces que efectivamente han pasado días complejos por las amenazas y demás. Por eso el día de ayer, además hago esta pequeña introducción, si me permite, en horas de la mañana envié también un pedido de información al Consejo de la Judicatura sobre los temas que tienen relación con el doctor Carlos Serrano, además un juez de la provincia de La Suay, y un magistrado que se encuentra tocando casos delicados como este, en donde sentencia a un sujeto involucrado en temas de lavado y otras cosas más, y efectivamente vive lo que él cuenta, ¿no? Que tuvo amenazas, que pide que efectivamente le permitan contar con seguridad, la misma que no la tiene. Todas esas preguntas se las hice ayer al presidente del Consejo de la Judicatura en la mañana. En horas de la tarde otros compañeros más. Vi también la reacción de nuestro colega Andrés Castillo en sus redes sociales, pedido que lo hizo en la noche del día de ayer. También vi lo que usted acaba de mencionar, el comunicado del presidente Nils Olsen, que por supuesto es un comunicado formal y oficial, lo colocó en sus cuentas de redes sociales. Y entenderé que entre el transcurso del día de hoy, porque como usted también conoce, el día de hoy tenemos una sesión del Pleno de la Asamblea Nacional y no se puede convocar de la noche a la mañana, además porque existen términos y plazos en las leyes de este país que hay que respetarlos. Y en el transcurso del día seguramente Nils, a través de su equipo de comunicación, informará sobre este tema. Él es la voz autorizada, la voz oficial como presidente de la Asamblea. Pero lo que sí quiero que quede claro en este sentido es que por parte de la bancada oficialista, por parte del presidente de la Asamblea, el tema es muy concreto y claro. Aquí se necesitan explicaciones y se ha convocado al presidente del Consejo de la Judicatura que comparezca al Pleno de la Asamblea Nacional. El día de ayer se hizo público también a través de la plataforma de X que la asambleísta Viviana Veloz de la Revolución Ciudadana había pedido formalmente que se suspenda el receso legislativo previsto para el 22 de diciembre y que en su lugar haya, digamos, el tratamiento de esta temática que ahora mismo también ha sido tan comentada en la coyuntura nacional. ¿Ustedes apoyarían eso? Es decir, que se suspenda el receso legislativo. Absolutamente, la decisión que se tome, cualquiera que sea, la Asamblea está para trabajar y eso depende ya de la convocatoria que haga el señor presidente Nils Olsen, y nosotros creo que en ese sentido todos estamos de acuerdo. Mire, qué bueno que por lo menos cuando se acabe el año estamos de acuerdo en algo. Todos queremos que existan aquí explicaciones de todas las bancadas, así que en buena hora, ojalá que así mismo se dé. Pero entonces, ¿usted cree que sí ameritaría suspender el receso?
Yo considero que sí, yo no tengo ningún problema y creo que ninguno de los colegas tiene problema en ese sentido. Pero al interior de la bancada lo han analizado, han tenido al menos de manera informal conversaciones en este sentido. No, fue la información que se tuvo en el país por el tema este del doctor Serrano fue intempestiva. Anteayer en la tarde, cuando se da esta noticia y se da a conocer al país, es en donde empezamos a recopilar información y por eso el día de ayer, a primera hora en la mañana, envié el pedido de información al Consejo de la Judicatura. Todo fue muy rápido, pero yo entenderé que eso ya está, esa decisión está tomando ya el equipo de la presidencia, pero nosotros estamos encantados, dispuestos a la hora y en el momento en que sea. Por ese lado no habrá un solo colega que esté en contra, ¿no? Todos estaremos dispuestos y gustosos. Habrá que ver qué es lo que analiza la presidencia, el departamento jurídico y demás. Desde la bancada de ADN se pedirá oficialmente, formalmente, este pedido, tal vez, valga la redundancia, de que se suspenda el receso legislativo. No hace falta, es una decisión del presidente, es una decisión netamente del presidente, y si ya lo ha hecho otra colega, independientemente de la bancada que sea, y hay un trámite que tiene que atender el presidente, y en ese sentido lo estará analizando. Ahora bien, en medio de todo esto, digamos, corresponde evaluar un poquito la agenda legislativa. El presidente Olsen, en una entrevista que le concedió a mi colega Vicente Ordóñez de Diario El Universo hace pocos días, había anunciado que en enero va a haber una modificación de la agenda legislativa. Yo le pregunto si al interior de la bancada se ha analizado este tema, si usted tiene claridad sobre qué puntos podrían ser modificados dentro de la agenda legislativa y si esa modificación de la agenda responde a el resultado de la consulta popular del 16 de noviembre que claramente trastocó las aspiraciones que tenía el Ejecutivo, por ejemplo, de impulsar una asamblea constituyente para reformar la Constitución. Bueno, lo que nosotros podemos decirle en este momento de manera oficial, querido Fabricio, es que el tema trascendental y los temas que tienen que ver con reformas al Código Orgánico Integral Penal y a las leyes conexas que tienen que darle forma a algunas figuras e instituciones que están yendo a ser incorporadas en esas leyes sea la prioridad. ¿Y por qué razón la atención a estas leyes? Porque si usted revisa no solamente las encuestas, si usted revisa los diarios, las noticias y todo lo que estamos viviendo en el país en distintas partes, los temas de impunidad, el ministro Reinberg ha sido, mire, la anterior semana, hasta ayer conversábamos con nuestros colegas y nos decíamos, es increíble, o sea, el ministro informa la detención de uno de los cabecillas más altos aquí en X parte del territorio y al siguiente día un juez tiene que liberarlo. Entonces, no podemos terminar de cerrar este círculo vicioso, lamentablemente, por los esfuerzos que hemos hecho, porque mucho se concentra también en las herramientas que tienen los jueces para interpretarlas como les da la gana. Entonces, siempre estará la seguridad por encima. Yo sé que hay esfuerzos y pedidos de muchos colegas de toda la Asamblea que tienen sus proyectos de ley en otras materias, nosotros en nuestras comisiones, independientemente de cualquiera de que se trate, pero la seguridad es lo que se ha definido en este momento y hemos pedido que sea y se mantenga precisamente como los proyectos que tratemos al inicio de año. Y otra cosa que creo que es fundamental, Fabricio, decir, es que no es que se deje de atender otro tipo de normativas, porque si usted ve este momento, las comisiones están trabajando estrictamente en los principales proyectos que se priorizaron el año anterior y este se tiene que hacer de la misma manera y que están por encima de otros. En nuestro caso, le pongo un ejemplo, régimen tributario. Nosotros tenemos la reforma de una normativa que está hace más de 50 años sin haberse revisado ni modificado, como el Código Tributario, y que es fundamental para un tema de reactivación económica. Eso no quiere decir que no lo tratemos, pero en principio hay que despachar absolutamente todo lo que tiene que ver con seguridad. Y sobre el tema incluso de impunidad que usted lo menciona, asambleísta, ¿qué cosas quedan pendientes en la Asamblea Nacional respecto de esta auditoría, si así se quiere, verdad, política que se tiene que hacer a varias carteras de Estado? ¿Cómo queda el caso en el tema Progen? ¿Cómo queda el caso en el tema salud, etcétera? ¿Qué pendientes en la Asamblea Nacional y por qué se han demorado tanto? Mire, muchas veces la Asamblea Nacional, y de hecho no creo que le pase solo al Ecuador, hemos visto experiencias latinoamericanas en donde la Asamblea se convierte ciertamente en un espacio en donde se puede prestar mucho para el show político, ¿no? Hay fiscalizaciones fuertes que se hacen y resultados que hablan mucho más de las narrativas. Por ejemplo, el caso de esta empresa
que yo no diría empresas, son unos estafadores, estos tipos de Progen, que lo que hicieron fue estafarle al Estado y de manera indolente en una de nuestras peores épocas y crisis de energía eléctrica que vivimos y sentimos mucho los ecuatorianos, atravesamos por una crisis profunda. Estos sujetos tienen que devolver lo que se han llevado, ¿no? Pero ¿qué pasa ahí con asambleísta, pero ¿qué pasa ahí con la responsabilidad política también que tienen quienes dirigen las carteras de Estado? Porque claro, sería muy fácil solo culparle a la empresa Progema, ATM, etcétera, pero ¿qué ocurre también con quienes estuvieron a cargo de esos contratos? Quienes fueron parte, digamos, incluso de la firma de estos contratos. La SELEC es una institución que antes ni siquiera era adscrita a un ministerio antiguamente, si usted recuerda, por lo inmensa que es. Dentro de una institución como esta, usted tiene este rato ya un examen especial, y eso iba a decir porque probablemente muchos de nuestros amigos oyentes no lo conocen, y dirán, a Progen no le ha pasado nada a ver. Voy a decir algunas cosas, ¿no? Primero, se le declaró contratista incumplido, significa que esta empresa nunca más en la historia puede volver a contratar en nuestro país, ni ella, ni sus funcionarios, ni sus operativos, ni mucho menos. Segundo, la Contraloría General del Estado finalizó un examen. Es decir, no solo que ya existen en este rato responsabilidades administrativas, civiles e indicios de responsabilidad penal, sino que eso fue la Fiscalía y este rato ya está la Fiscalía procesando a todos los sospechosos e involucrados dentro del caso Progen. Me refiero a servidores públicos. Es decir, las responsabilidades administrativas, civiles y penales se encuentran este rato ventilando dentro de los órganos competentes. Y ojalá, mire, le voy a decir con toda honestidad, ojalá que el año 2026 sea el año en donde les tengamos a algunos de los corruptos de estos presos, porque lo que le hicieron al país, tanto los funcionarios públicos involucrados en el caso Progen, cuanto esta empresa estafadora que vino a vernos la cara y se fueron de aquí al país, tienen que pagar sus consecuencias. Pero además, el presidente de la República anteayer inició una acción internacional, porque como estos se van nomás, tienen que pagar sus responsabilidades en cualquier otro territorio y en buena hora que estemos yendo con todo. Mire, no solamente activadas las sedes civiles, administrativas, penales nacionales, sino también las transnacionales, y eso es importante también que la ciudadanía conozca sobre estos sinvergüenzas que vinieron a quererle ver la cara al país, pero tienen que pagar las consecuencias de estos hechos. Yo le insisto, asambleísta, ¿qué ocurre con la responsabilidad política de las autoridades, que también está en sus manos, ¿no? Ustedes dentro del Precisamente por aquello, yo participé en 3 sesiones de la Comisión de Transparencia y le hicimos varias preguntas, los colegas de la Revolución Ciudadana y nosotros, al señor Contralor General del Estado, sobre el tema de las responsabilidades dentro de estos procesos, para poder entender la lógica. Pero no existe ni un solo documento de delegación desde el Ministerio hacia la SELEC en ese sentido. Es decir, le voy a poner un ejemplo, sería como si un alcalde en este país sería responsable de los más de 2.000 o 5.000 contratos que los hace al año, cuando tiene estamentos en donde más bien tiene que despedir a esos funcionarios que estaban haciendo malos procesos, tiene que sacarlos, y ahí se rompe el tema de responsabilidad política cuando usted no hace actos de delegación. A eso me refiero. Entonces, aquí lo que importa es que quienes hicieron la trampa, quienes estuvieron dentro de esa cadena de trámites que usted tiene además registradas en un control documental que existe en este país desde el año 2008, tienen que pagar las consecuencias y están ahí. Los nombres los ha puesto la Contraloría y se los ha entregado a la Fiscalía. Ha dicho, estos son los sujetos que estuvieron dentro del trámite involucrados, investíguenlos. Y si es que la Fiscalía llega a dar con estos responsables después de la investigación, pues que los meta presos, que paguen las consecuencias. O sea, a ver, para resumir esta parte, usted lo que nos está diciendo es que el responsable es el gerente de SELEC de la época y no los ministros de Estado de la época. Pero por supuesto, pues... no hay responsabilidad política entonces. A nadie le queda duda. Más allá de que no, usted explique el tema de la figura de la delegación. Incluso hace esta comparación, le digo, más allá de eso, no hay una responsabilidad política de la cabeza del sector o del ente rector que es el ministerio. Hay responsabilidad política del gerente o representante máximo de la SELEC, que es una empresa pública, autónoma e independiente. Si usted revisa, la SELEC es una EP, y las EPs, de acuerdo con la Ley Orgánica de Empresas Públicas, tienen una autonomía total. Hay un órgano rector, sí, pero por supuesto que el órgano rector está por encima de cada una de las instituciones del Estado, pero como rectoría nomás, pues. Pero quienes son responsables judicial y extrajudicialmente dentro de órganos autónomos como las empresas públicas son sus gerentes, son sus representantes.
Y eso hay que decirlo claramente. Y quisiera explicarle dos cosas. Las figuras de delegación y designación, que yo las toqué dentro de la comisión, son importantes jurídicamente revisarlas. La delegación incluso no le quita responsabilidad al delegante, ¿sí? Cuando usted, como por ejemplo, voy a poner, si fuese un ministro y le delega al gerente de la SELEC para que haga tal o cual actividad, eso no le libraba de responsabilidad y por lo tanto tendría responsabilidad política. Si le designaba, rompía con esa responsabilidad política, porque el designado, a diferencia del delegado, tiene una responsabilidad totalmente independiente de la persona que le designó. Mire, son dos cosas distintas dentro del plano legal y jurídico. Pero todo eso se analizó dentro de las sesiones y con las preguntas que se le hicieron al Contralor y sus respuestas, llegamos a las conclusiones que yo le puedo decir, además con toda franqueza y sinceridad, porque eso consta en las actas que así ocurrió. Asambleísta, por acá, yo quiero que me dé su opinión sobre un texto que me escriben por acá. Me dicen, para los créditos, todos quieren salir en la foto, pero cuando hay errores, se esconden bajo la alfombra. Y yo aquí complemento porque claramente veíamos al ministro Luque, a la ministra Manzano, también, digamos, si se quiere incluso promocionar lo que se estaba realizando con Progen. Pero ahora entonces ustedes nos dicen que ya no hay ni siquiera responsabilidad política. A ver, si usted encuentra las resoluciones, por ejemplo, de declaratorias de emergencia, que se declaran por parte de cualquier ministerio, usted lo que dice una declaratoria de emergencia, según de acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y demás normativa conexa, usted dice, háganse o agótense todos los procedimientos para que durante este lapso que estamos viviendo y que es delicado, que necesitamos contratar lo más pronto posible, háganse las contrataciones siguiendo el debido proceso. En ninguna parte de esos documentos dice, sáltese la ley, contrate a dedo, busque empresas que no tengan el patrimonio, que no tengan la experiencia, o que nos vengan a asaltar en el país. No, ahí entran las responsabilidades de estos sujetos que llegan al sector público para vernos la cara de giles, como decimos acá. Oiga, legislador, yo entiendo y estoy completamente de acuerdo con su punto. ¿Sabe cuál es el problema? Que lo que usted está diciendo, que parte de la lógica, y yo entiendo su explicación, no se aplica en todos los casos, porque en cambio ha habido otros procesos en los cuales sí han vinculado, tanto política cuanto judicialmente, a ministros de Estado, asumiendo la responsabilidad política, y eso es lo que evidentemente cuestiono, porque en unos casos sí y en otros casos no. Bueno, eso son temas que se tienen que deliberar en las comisiones que tramitan esos asuntos. Y yo le hablo personalmente de este caso porque estuve en la Comisión de Transparencia. Si tuviese el conocimiento de casos que se han ventilado en otras comisiones y que yo los hubiese conocido por participar en las mismas, le podría dar un comentario de aquello, pero quizá no soy el indicado, sino más bien los colegas que están dentro de estas comisiones y los otros temas. Pero yo me refiero a este caso puntual porque me interesó. Sobre todo usted, Fabricio, ha visto que mi labor de fiscalización se ha concentrado en temas álgidos desde hace mucho tiempo, no de ahora. Entonces, este caso, y le digo, no solamente por la indignación que siento con estos sujetos, que en realidad no son contratistas, sino viles de estafadores, llegaron a querernos ver la cara y desde el día 1 estuve pendiente y pedí la palabra para que se me permita participar en la comisión y hacer las consultas a las autoridades que participaron, no solamente a las del ministerio, sino además al Contralor General del Estado y a otros más que tuvieron la oportunidad de ahí comparecer. Ojalá que esto no quede en la impunidad, que se recupere cada uno de esos dólares que se entregaron como anticipo y que estos sujetos nunca más regresen al país. Usted entonces nos podría dar, si se quiere, este adelanto del informe de la comisión en donde, según entiendo y su explicación, no habría entonces responsabilidad política en contra de los ministros, por ejemplo, Inés Manzano y Roberto Luque. Eso se va a tratar ahora. Yo solamente participé en las comisiones. Espero que el informe tenga conclusiones y recomendaciones que conduzcan a la cero impunidad y que así llegue. No lo he revisado porque no soy parte de esa comisión, pero se va a tratar y he pedido con oficio que se me permita participar en la misma también para dar mis opiniones al respecto. Oiga, asambleísta Adrián Castro, obviamente hoy se va a conocer este documento y había un pronunciamiento por parte de la Asamblea Nacional, y hemos hablado de Calero, ¿ya? Usted nos ha explicado el tema de la responsabilidad política, estamos hablando del ente contratante, pero SELEC tiene un directorio, o sea, tiene una cabeza, pero además un directorio. ¿Hay una corresponsabilidad o no del directorio? Si es que el directorio aprobó esos procesos, si el directorio conoció esos particulares, por supuesto que hay responsabilidades. Claro que sí. Muchas veces, mire, Fabricio, dentro de las empresas públicas
el gerente lo que hace es pasar sus temas al directorio para que le den aprobando también. Entonces, todo eso está dentro del informe del Contralor General del Estado. Y por supuesto que si los miembros del directorio de la SELEC EP autorizaron ese proceso, tienen responsabilidades. Entonces hay que indagar muchísimo dentro del caso. Lo importante es que no quede impune de ninguna manera. Muy bien, sí, quiero cambiarle de tema rapidito aquí, asambleísta, para conocer también su opinión sobre lo que conocimos en los últimos días. Y es sobre la renuncia del viceministro de Minas que se anunció ya el 16 de diciembre. Y esta renuncia, lo que él había dicho es que el gobierno no había descartado continuar con el proyecto minero Loma Larga en Quimsacocha, en su provincia, en la provincia de La Suay. ¿Qué decir sobre aquello, sobre estas declaraciones del que ahora ya es ex viceministro de Minas? Bueno, que el señor viceministro se equivoque en sus expresiones. Creo que no comprendió lo que sucede en el Azuay. Aquí hemos dicho claramente que Quimsacocha no se toca. Ese mensaje, el presidente desde su última aclaración en la ciudad de Cuenca fue contundente y dijo: no vamos a continuar con este proceso. Una herida abierta que llevamos desde el año 2001 y 2002 con las concesiones Cerro Casco, Río Falso y Cristal, que conforman el proyecto Loma Larga, entregados en los gobiernos del presidente Noboa Bejarano y el señor Lucio Gutiérrez, y que se impulsa con mayor fuerza en la época del correísmo, en donde Jorge Glass va a mi provincia de La Suay, llega en helicóptero a las concesiones de Río Blanco y Loma Larga a festejar y a celebrar como si esto fuera la feria en nuestras fuentes hídricas, y dejan entregando absolutamente todo con cartas y compromisos que a todos los gobiernos de turno que les ha tocado llegar, les ha tocado resolver. Fíjese usted, una herida abierta, desde cuánto tiempo lleva soportando esto en nuestra provincia de La Suay. Pero Quimsacocha no se toca, así de simple. Y el señor ministro seguramente ahí cometió una equivocación en decir o hablar, sacar palabras que no tienen nada que ver con esto en algún foro, y seguramente por eso también renunció, porque usted no puede contradecir al presidente de la República. Si el presidente dijo el proyecto minero no va, pues no va. No puede nadie contradecir esa decisión del presidente, y sobre todo un mensaje de la SUAY en donde contundentemente y más de 100,000 personas salimos a decir que no queremos minería en nuestras zonas de recarga hídrica. Pero en este caso, digamos, la decisión suya es la misma, ¿y qué opina el resto de la bancada? Porque creo que esto provocó algunos desencuentros suyos con la bancada, asambleísta. Bueno, sobre todo en las votaciones, porque las votaciones, por lo general, cuando se trata de bancadas, se refieren a un tema muy orgánico, una votación unánime, etcétera. Pero en esa medida, en aquel momento, cuando colegas de otra bancada solicitaron un cambio del orden del día para la comparecencia de funcionarios dentro del Pleno, yo estuve de acuerdo porque evidentemente, como parte de mi provincia, estoy interesado en que se nos informe acerca de ese tema. Y fue absolutamente conocido y pública cuál fue mi posición, porque evidentemente yo provengo de la provincia de La Suay. El tema de los azuayos, para los azuayos, es, ¿qué le puedo decir, Fabricio? En el Azuay se puede tocar y tratar de polemizar cualquier cosa, pero usted no puede tocar temas que tengan que ver con nuestro ambiente, con el agua y más. Por eso fue mi posición en defensa precisamente de los intereses que yo los llevo durante toda mi vida, y creo que mis hijos serán iguales que yo. Entonces, independientemente de que podamos haber discrepado en una votación, yo creo que el sentir de los colegas, entendiendo la problemática y el tema, es el mismo. Es decir, no se puede tener minería dentro de zonas de recarga hídrica, porque fundamentalmente nuestra Constitución establece que además esas áreas son de cuidado y tratamiento especial. Entonces, nada más hemos hecho esta reflexión, y creo que sobre todo los funcionarios públicos tienen que estar sintonizados con lo que el presidente de la República resolvió, y él resolvió no continuar con este proyecto. Entonces, sus funcionarios tienen que actuar en esa misma línea, no les queda otra, porque es su jefe, pues, así de simple. Correcto, asambleísta, gracias por el tiempo y por la gentileza, que tenga un buen día. Gracias, asambleísta. Querido Fabricio, Andrea, un gusto saludarles y que tengan unas felices fiestas de fin de año y de Navidad. Gracias, lo propio para usted, estimado asambleísta. Adrián Castro, que ha estado con nosotros, asambleísta azuayo de ADN.
Su postura sobre los temas de fiscalización, la agenda parlamentaria, él considera que sí se debe suspender el receso legislativo, y también hemos preguntado sobre el tema de Progen, ¿no? Y obviamente el informe que será conocido en las próximas horas por la Comisión de Transparencia, en donde se establece que no es responsabilidad política de los ministros de Estado. Veamos qué pasa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.